que comenzamos la semana pasada y ya entramos al libro de Levíticos. ¿Se acuerdan? No se dice Levíticos, ¿cómo se dice? Levítico. Quiero ver si están despiertos. Cada vez que diga Levíticos es porque quiero ver si están despiertos. Levítico, ¿ok? El libro de Levítico es Génesis, Éxodo, Levítico. Ya pasamos por Génesis, ya pasamos por Éxodo y ahora vamos a entrar a Levítico sin ese, ¿verdad? Manteniendo el fuego en el altar. Libro de Levítico. La semana pasada hablamos de la lección número 1 y hablamos prácticamente de la introducción a este libro. Y hoy vamos a mirar la lección número 2 con respecto al tema de los sacrificios. Yo creo que todos hemos escuchado esa palabra, ¿no? Sacrificios. Y si no sabemos cómo eran los sacrificios que se ofrecían a Dios en el Antiguo Testamento, por lo menos tenemos una noción, una idea de que por ahí en la Biblia habla de algo así como de sacrificios. Bueno, la idea de estudiar Levítico es que entendamos todo o por lo menos la idea de los sacrificios y traerlo a la aplicación del Nuevo Testamento para nuestras vidas. Levítico tiene una riqueza muy, muy grande, muy profunda para nuestras vidas. La semana pasada hablamos que, de hecho, Levítico fue dado en el Sinaí. Cuando Moisés sube al Sinaí, allí Levítico es dado para el pueblo. En realidad, Levítico dijimos que es un manual, ¿para quién? Prácticamente un manual de trabajo, ¿para quién? Para los sacerdotes. Sí, dijimos que Éxodo termina con la construcción del tabernáculo y Levítico va a comenzar y va a dar instrucciones en cómo debe operar el tabernáculo, cómo va a funcionar los sacrificios en el tabernáculo para acercarse a Dios. Entonces la semana pasada entramos a la lección 1 y prácticamente miramos esto que está en pantalla. Hablamos del título del libro, del carácter de Levítico, hablamos de su relación con Éxodo y con Números, hablamos de su propósito, de su aplicación, hablamos del tema. ¿Se acuerdan cuál es el tema de Levítico? Nadie vino. Lo que tenía el sacerdote en la diadema santa que estaba en la mitra. Santidad a Jehová. Santidad a Jehová es el tema del libro de Levítico. Y hablamos de cómo se divide el libro. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los sacrificios. Y lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es el sistema mosaico, es decir, dado a Moisés con respecto a los sacrificios. Vamos a hablar de 5 ideas relacionadas con el sacrificio. Vamos a hablar de 5 clases de animales que se ofrecían. Y vamos a ver también la manera en que se ofrecían, cuál era el proceso del sacrificio. Y vamos a mirar 5 clases de ofrendas. Si nos da el tiempo, probablemente nada más voy a tener tiempo de darles uno, pero les voy a mencionar las 5 tipos de ofrendas. Así que si ustedes ven ahí en pantalla, nosotros le vamos a llamar a esta persona el oferente, es decir, el que va a ofrecer, el que se va a acercar al tabernáculo. Lleva un cordero y allá al fondo está el sacerdote, y entre el sacerdote y el oferente está algo ahí en el patio del tabernáculo. ¿Cómo se llamaba? Ya lo miramos. ¿Con qué letra empieza? Van a decir. ¿El altar de qué? ¿De bronce? ¿De los sacrificios o del holocausto? ¿Sí? Entonces, primero que nada, pues, necesitamos entender una cosa. Dios, o más bien, Dios se reveló a su pueblo y la revelación fue la manera que Dios usó para que el pueblo lo conociese. Ahora, ¿cuál iba a ser la manera o el medio por el cual el pueblo podía acercarse a Dios? Esto es lo que es el sacrificio. Yo me revelo a ustedes para acercarme. ¿Qué van a hacer ustedes para acercarse a mí? Lo van a hacer a través de los sacrificios. De hecho, Jehová mandó y dijo: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Dice Éxodo 34:20 y Deuteronomio 16:16. Es decir, que cuando alguien se acercaba a Jehová, no podía acercarse con las manos, ¿qué?
¿Qué significa eso? Que debía traer algo para sacrificar. No vayas a venir sin ofrecer sacrificio. Y luego lo vamos a relacionar con el Nuevo Testamento. Porque, por ejemplo, el versículo que mencionó el hermano en Romanos 12:1 habla de lo que es el culto racional, es decir, la adoración que tiene sentido. ¿Cuál es la adoración que tiene sentido? Cuando tú ofreces tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, ¿y qué más? Agradable a Dios. Sí, ese es el culto racional. El culto racional, la adoración que tiene sentido, está conectada con los sacrificios. Sí, entonces ahorita vamos a poner todas las piezas juntas. Vamos a mirar 5 ideas relacionadas con el sacrificio. La primera idea es que el motivo básico de los sacrificios era la sustitución y su fin era la expiación. Expiar significa remover la culpa o remover el pecado a través de un tercero. ¿Sí? Es necesario un tercero para remover tu pecado. Tu pecado no lo puedes remover tú solo. Y esto era la idea de los sacrificios. El pecado es sumamente grave porque el pecado es contra Dios. Y además, como dice Habacuc, capítulo 1, versículo 13, que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. El hombre que peca merece, el pago del pecado es la muerte, ¿verdad? En su lugar, en lugar del oferente, él que había pecado, en vez de morir él, Dios dice, tráiganme un cordero sin mancha, sin defecto, ¿sí? Sin mancha y sin defecto, inocente. El corderito no hizo nada, pero el corderito es el que va a ser el sustituto, es decir, el que va a ser degollado y sacrificado, va a ser el corderito y lo van a poner sobre el altar y van a encender, y entonces eso será el holocausto, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. ¿Alguien hizo la tarea? Dijimos que íbamos a leer Levíticos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. Ahora, la asignación que se van a llevar hoy para esta semana es del capítulo 10 al capítulo 18. Así que si no leyeron del 1 al 9, ahora van a tener desde el 1 hasta el... Se pueden recuperar, ¿ok? Del 1 al 18. Si no, del 10 al 18. Sí, entonces, la muerte del cordero cancelaba o quitaba el pecado del oferente. Entonces, la primera idea relacionada con el sacrificio es la sustitución, alguien en tu lugar. Y número 2, la expiación, la eliminación de la culpa a través de un tercero. La segunda idea relacionada con el sacrificio era la consagración. También se ofrecían sacrificios no por la culpa o el pecado, sino si alguien se quería consagrar a Dios. También la segunda idea del sacrificio era esto. El oferente se identifica con el corderito, ¿sí? Y ofrecido sobre el altar, la víctima, es decir, el corderito, representa al oferente e indica que el oferente pertenece a Dios. Así como está el corderito perteneciendo completamente a Dios, eso es lo que simbolizaba el que ofrecía. Entonces, la relación entonces número 1 es remover la culpa, el pecado, la expiación, la sustitución, y número 2 también para consagración. ¿Sí? 3 era idea de mayordomía. A ver, entonces número 1 dijimos, sustitución y expiación, ¿sí? Por medio de un tercero, que se les fuera quedando en los hebreos, porque iba a llegar un día en que realmente vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se iba a ofrecer en sacrificio sobre el altar. ¿Cuál es el altar? La cruz. La cruz iba a ser ese altar, representaba la cruz. Sí, iba a ofrecerse en el altar, pero ahora se iba a ofrecer en el altar. ¿Y quién era el oferente? ¿Quién era el que estaba ofreciendo? Así como que era el oferente que llevaba el corderito, el Cordero de Dios es sacrificado en holocausto en el altar como sustitución, como expiación, como consagración. Pero ¿quién era el oferente ahí?
¿Sí? O sea, desde ahí, desde que se ofreció hasta el día de hoy, ¿quién es el oferente? ¿Sí? Quienes han aceptado por fe el sacrificio de Cristo Jesús como pago por nuestros pecados, como sustitución y como expiación, es decir, Dios me perdona por medio de un tercero, ¿sí? El Padre, yo y el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, se fijan, todo esto está allá en el monte Sinaí, y a través de la historia, Dios da esto para que se vayan poniendo en la mente el plan que Dios tenía para cuando llegara ¿quién? Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios. El descendiente prometido en el jardín del Edén, cuando le dijo a la serpiente, ¿se acuerdan? 3:15, así es. Muy bien, entonces, 3, dijimos eso. 2, dijimos consagración. Yo me quiero consagrar a Dios, ¿qué hago? Llevo un corderito que sea ofrecido en holocausto, para que así yo me voy a ofrecer a Dios. Así como ese es corderito, y entonces yo ya quedo consagrado a Dios. Esa era la idea. 3, mayordomía o administración de los bienes materiales. ¿Qué es esto? Que no era cualquier corderito. El corderito tenía que ser tuyo, tenía que ser de tu propiedad, y tenía que ser el mejor, lo mejor de lo mejor. Entonces, si tú tenías 100 corderitos, ¿cómo vas a hacerle para escoger el mejor de los 100? Pero ¿cómo le hacías? O sea, te metías al corral y ¿qué hacías? Hay que invertir tiempo, esfuerzo, ¿verdad? ¿Qué más? Sí, entonces, cuando el oferente o el que iba a ofrecer ya andaba buscando lo mejor de lo mejor, ¿creen ustedes que ahí ya estaba siendo acepto delante de Dios? ¿Con esa actitud? Sí, ¿verdad? ¿Quién hizo una ofrenda así que a Dios le agradó? Abel. Dice que Abel ofreció, no cualquiera, dice que ofreció lo mejor de lo mejor. Miren, aunque Dios en el Sinaí da las instrucciones para los sacrificios, al parecer esto ya viene desde antes. Por ejemplo, los hijos de Adán, Caín y Abel, ellos ofrecieron un sacrificio. Parece como si Dios ya les hubiera dicho la manera en que se iban a acercar a Él, pero en el Sinaí es donde les da la ley de cómo lo van a hacer. Por ejemplo, más adelante con Noé, estamos retrocediendo, ¿va? Pero adelante con Noé, cuando el arca encalla, deja de llover, encalla, y se seca la tierra, baja Noé y su familia, ¿qué es lo primero que hace? Ofrece un sacrificio. ¿Cómo sabía Noé que se podía acercar a Dios a través de sacrificios? Si todavía no pasaba esto, iban a faltar cientos de años para que Dios diera esta instrucción. Parece que Dios a lo mejor ya había mencionado, no lo menciona en la Biblia, pero probablemente ya había mencionado cómo iba a ser la manera en que se iban a acercar a Él. Ahora usted dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? No traemos aquí corderitos, ¿o sí? No traemos corderitos. Pero entonces, ¿qué traemos para Dios? Si dice que nadie se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Qué traemos para Dios? Si en el Antiguo Testamento esa era la forma de adorar, hoy en el Nuevo Testamento es otra forma de adorar, o es algo espiritual de lo literal que se hacía en el Antiguo Testamento. ¿Qué traemos ahora? ¿Qué traes tú para Dios? ¿Qué le ofreces? ¿Cuál es tu sacrificio para Dios para poder acercarte a Él? Sí, esas son las preguntas que vamos a contestar en este estudio, ¿verdad? Entonces, mayordomía. La mejor parte del animal era quemada sobre el altar. Así, al devolverle a Dios una porción de los bienes que le costaron tiempo y trabajo, el oferente reconoce que todo es del Señor. Es, por ejemplo, podemos relacionarlo un poquito, aunque no se limita a eso, pero podemos relacionar un poquito, por ejemplo, nuestras ofrendas. ¿Sí? Que nuestras ofrendas, ¿qué significan? ¿Le estamos dando a Dios para que Él nos dé más, o le estamos dando a Dios de lo que Él ya nos dio? De lo que ya nos dio. Por eso Pablo dice a los Corintios, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No es según vaya a prosperar, ¿verdad? Según haya prosperado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en el sostenimiento del reino de Dios, cuando nosotros recibimos un ingreso,
nosotros decimos, de este ingreso, esta parte la voy a dedicar a Dios. ¿Sí? Eso significa mayordomía, eso significa administrar bien los bienes que Dios nos da. Mi papá me ha platicado que es muy cierto. Dice mi papá que él desde que se convirtió y ofrendó desde entonces, dice que desde que yo empecé a ofrendar a Dios primero, lo demás me rinde como nunca antes me había rendido. ¿Por qué sucede esto? Porque le damos a Dios lo primero. Y al darle a Dios lo primero, nos damos cuenta que lo que nos queda, sí podemos nosotros ser buenos mayordomos. Entonces, esto es lo que tenían que hacer, es la idea. 4, también la cuarta idea es que está presente la idea gozosa de comunión con Dios en las ofrendas de paz. Había unas ciertas ofrendas que eran ofrendas de paz, ¿sí? Que a lo mejor hoy no vamos a alcanzar a describirlas, pero las ofrendas de paz, ¿qué era lo que hacían? Si andaban buscando la paz con Dios o con otras personas, venían a Dios y ofrecían un cordero, pero el cordero ya no era holocausto, era otro tipo de ofrenda, ahora era ofrenda de paz. ¿Qué hacían? Hacían lo mismo exactamente. El oferente ponía sus manos sobre la cabeza del cordero, lo degollaba, la sangre era rociada sobre el altar y luego el animalito se destazaba en pedazos y se ponía en piezas sobre el altar y luego encendía. El holocausto consumía toda la ofrenda. De hecho, el holocausto, ahorita vamos a mirar, que tenía que durar toda la noche encendida. ¿Sí? Entonces, toda la noche. Para la mañana no queda absolutamente nada más que las cenizas. Ese es el holocausto. La ofrenda de paz lo ponían sobre el altar, pero no se consumía todo. O sea que era como un cordero asado, como una carne asada. ¿Sí? Entonces le ponían fuego y luego después ponían una mesa y se sentaban el oferente, se sentaba también los sacerdotes y se comían la carne del cordero. Esto era ofrenda de paz, era como de comunión. ¿Sí? Por eso tenía que ver que el sacrificio o hoy en día la adoración, llamada adoración, tiene que ver con la idea gozosa de comunión con Dios, tanto con Dios como con los que están a un lado. El oferente participa de la carne sacrificada en un banquete sagrado, así le llamaban, un banquete sagrado. Y 5, la quinta idea relacionada con el sacrificio, es que naturalmente se encuentra también la idea de adoración en el sistema sacrificial. ¿Qué es esto? Sacrificar equivale a rendir culto a Dios, atribuirle gloria por ser el Dios en quien dependemos. Entonces, es sinónimo sacrificio y culto a Dios. Sacrificio, adoración a Dios, podemos decir que es sinónimo a sacrificio, ¿sí? A sacrificio. Por ejemplo, el versículo que mencionamos hace ratito, que mencionó el hermano, Romanos 12:1, ¿qué es lo que dice? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, toca tu cuerpo, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es el culto con entendimiento, o es la adoración que tiene sentido. Es decir, la adoración, por ejemplo, la adoración eufórica, muchos buscan la adoración eufórica, los gritos y entonces empieza todo, la caidera y la gritadera y la danzadera y la brincadera y dicen, wow, esta adoración. Bueno, la Biblia dice, Romanos 12:1, que la adoración que tiene sentido a los ojos de Dios es cuando de tu propia voluntad tomas tu cuerpo y le dices, Señor, soy tu ofrenda, como dice el canto que cantamos al principio. Soy tu ofrenda, me ofrezco en sacrificio vivo a ti. Esa es la adoración que Dios busca. Y esa adoración no se da solamente los domingos de 10 a 12 o los miércoles de 7 a 8, sino es una adoración continua, ¿sí? Entonces, fíjense que con el transcurso del tiempo,
los israelitas llegaron a actuar como si lo que le importara a Dios fueran los sacrificios mismos en lugar del corazón del oferente. Llegaron a actuar así. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque podemos caer en eso también. Darle más importancia a la manera de adorar que el corazón del adorador. Dios, más que la manera de adorar, busca el corazón del adorador, ¿sí? Que adoran en espíritu y en verdad. Claro, Dios les da el método y hay que hacerlo como Él lo dijo, pero antes que todo eso, primero está Él, el corazón del adorador. Si el corazón del adorador no está bien, ¿sirve la adoración? Es que todo tiene que ir de la mano, ¿no? La adoración como Él la pide y la devoción con la que lo haces de todo corazón, porque podemos caer como que llegan los sacerdotes en esa rutina. Ok, Dios quiere que se le haga así, y lo hago nada más por obligación, no por devoción. Y es como Dios lo pide, es que son dos en uno. Es como Dios lo pide y la manera en que se lo ofrecemos. Es que en realidad como Él lo pide, tiene que ver con la manera en que se lo ofrecemos, incluyendo el corazón, ¿verdad? Ahí está incluido. Entonces, miren, estas son las 5 ideas relacionadas con el sacrificio. Pero ahora vamos a mirar las 5 clases de animales que se ofrecían. La ley no admitía más que 5 especies de animales, solo 5, como aptas para el sacrificio. Era la vaca, la oveja, la cabra, la paloma y la tórtola. Estos animales se les consideraba animales limpios. Todos los demás animales se les consideraba como animales impíos, ¿sí? Y el animal inmundo no podía ser símbolo del sacrificio santo del Calvario. Así que Dios dijo, estos son los 5 animales aceptables. Pregunta de examen, La vaca, ¿qué más? La oveja, la cabra, la paloma y la tórtola. ¿Por qué la paloma y la tórtola? Bueno, va a tener que ver con la condición económica. Va a haber quienes no tienen nada más que una palomita, y hay quienes tienen mucho y pueden ofrecer una vaca. Para Dios, sea la vaca o sea la tórtola, no importa, lo que a Dios le va a importar va a ser el corazón del oferente. De otro modo, los animales inmundos pues no podrían ser figura profética de aquel que como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, dice Isaías 53:7. El animal tenía que ser propiedad del oferente y finalmente tenía que ser sin mancha, porque iba a ser simbolismo del Redentor sin pecado. Número 3, la manera en que se ofrecían los sacrificios. Los pasos en el acto del sacrificio, como ya lo hemos mirado con anterioridad, eran así. Por ejemplo, si yo les decía, ¿cuál es la manera en que se adora a Dios, por ejemplo, en conjunto? Bueno, llegamos, ¿verdad? Damos la bienvenida, oramos, cantamos, estudiamos la palabra de Dios, acciones de gracias y peticiones, y hacemos una oración y terminamos. Hay un proceso. Por ejemplo, el domingo, ¿no? Llegamos a la adoración, se da la bienvenida, se da una lectura, se ora, se canta, se participa de la cena, de las ofrendas, de la predicación, ¿sí? De la oración. Hay una manera. Entonces, ¿cómo era la manera para ofrecer un corderito? Bueno, primero, el oferente llevaba personalmente el animal a la puerta del cerco del tabernáculo donde estaba el altar del holocausto, como lo vemos ahí en pantalla. Después, el oferente ponía las manos sobre el animal para indicar que era su sustituto. En ciertos sacrificios, este acto indicaba la transferencia de los pecados del oferente al animalito, y en otras ocasiones la dedicación de la persona misma mediante su sustituto, es decir, consagración, como les acabo de mencionar. Después de ponerle las manos en esa señal, 3, el oferente tomaba un cuchillo y degollaba, le cortaba esta parte de aquí al cordero. Le cortaba, lo degollaba, no podía encajarle el cuchillo
ni por aquí ni por acá, porque al encajar el cuchillo la sangre no sale toda, la sangre se queda, la sangre tiene que salir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a mirar que en el Nuevo Testamento ya nos dice, ¿va?, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Sí? Entonces, la sangre tiene que salir. Yo no sé si alguno de ustedes han matado algún chivo alguna vez, pero lo que hacen es que, ¿dónde le cortan? Aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al cortar aquí, ¿qué sucede? ¿Qué se corta? Y de ahí sale, no sale gotitas de sangre, ¿o sí? Sale el chorro a presión y sale toda la sangre del cordero. Así tenía que ser. Entonces lo degollaba. Entonces imagínense la sangre en el piso, en la ropa del sacerdote y también en el oferente, en el que ofrece. Entonces la sangre, lo que Dios está haciendo ahí es que quiero que vean cuán importante va a ser la sangre del cordero. Sí, porque hoy en día nosotros decimos, ¿sí o no es preciosa la sangre de Cristo? Sí, entonces esto es lo que Dios quería que vieran, la importancia de la sangre para el perdón de los pecados. Lo degollaba y vemos que este fue el mismo caso de Jesús, el cordero que quita el pecado del mundo. La muerte fue la consecuencia lógica de haber cargado con el pecado de todos nosotros. El sacerdote entonces luego, allí, en esa parte del sacerdote, derramaba la sangre sobre el altar y según la clase de sacrificio, todo el animal o una parte era quemada, lo restante del animalito era comido en el arca del tabernáculo por los sacerdotes y sus familias, o en el caso del sacrificio de paz por los sacerdotes y los adoradores. Entonces esta es la manera en que lo hacían. Ahora, vamos a ver 5 clases de ofrendas y nada más voy a poder compartir con ustedes una porque está un poquito extensa, pero 5 clases de ofrenda, ¿ok? Número 1, el holocausto. Lo tenemos del capítulo 1 hasta el capítulo 6. Esto ya ustedes debieron de haberlo leído, cómo son los holocaustos. Número 2, tenemos la ofrenda que se le llama la oblación u ofrenda de alimentos. Y ahí están los capítulos, capítulo 2 y el 6. También tenemos el sacrificio de paz, que ya mencioné un poquito de eso. También tenemos el sacrificio por el pecado. Y ahí en el capítulo 4 y el capítulo 6 nos habla un poquito de cómo va a ser esa ofrenda. Tenemos el sacrificio por la culpa o por diversas transgresiones, que están en el capítulo 5, 6 y 7. Sí, aquí están estas 5 clases de ofrendas que Dios le da a Moisés para los hijos de Aarón y sus hijos y para el pueblo. Vamos a hablar del primero, ¿okay? El holocausto. Sí, y miren, el holocausto, ofrenda de olor grato. Dice Levítico 6:9, manda a Aarón y a sus hijos y diles. No alcanzo a leer ahí, ¿qué dice? Esta es la ley, okay. Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Entonces, si ustedes lo que ven allá arriba es el cordero. ¿Sí? Es el cordero ya degollado, destazado, sobre el altar toda la noche. ¿Qué va a quedar del cordero en la mañana? ¿Va a quedar algo? Es decir, que a través de eso, a través de presentar, fíjense bien lo que dice Romanos 12:1, a través de presentar el cuerpo en sacrificio vivo, iba a ser transformado, iba a ser completamente transformado, ya no iba a ser igual. Y eso es vamos a ver que eso es lo que sucede cuando nosotros nos convertimos en adoradores de Dios. Cuando te ofreces en sacrificio vivo, santo, agradable, que es el culto racional, hay una transformación. Te conviertes, podemos decir, en otra persona. La persona que Dios quiere que tú seas. Entonces, miren, el holocausto
de estas 5 clases vamos a ver esto, el holocausto. ¿Sí? Entonces miren, el holocausto se destacaba entre las ofrendas porque era consumido enteramente por el fuego sobre el altar. Era considerado el más perfecto de los sacrificios. O sea, de todos los sacrificios, el holocausto era lo mejor de lo mejor. Aunque tenía el aspecto expiatorio, o sea, de perdonar, representaba primordialmente la consagración del oferente, pues la víctima se quemaba entera para Jehová. ¿Qué estamos diciendo? Que aunque tenía un aspecto como para expiar, en realidad el holocausto, el objetivo primordial era la consagración. Si era, por ejemplo, si alguien se quería consagrar a Jehová, tenía que ofrecer un holocausto, de ese holocausto que se consumía completamente todo y se dejaba toda la noche con el fuego encendido. El término holocausto significa lo que sube. Dado que el material sacrificado se transformaba en otro, el humo y las llamas que subían a Dios eran como un perfume grato. ¿Sí? Era como un perfume grato. No se me desenfoquen, porque aquí vamos a entrar al punto principal para nuestras vidas, ¿ok? Naturalmente los israelitas se daban cuenta de que eso no servía de alimento a Dios, no era para Dios, y que Dios no necesitaba de alimento. Además era Jehová quien los alimentaba a ellos, ¿se acuerdan? A través del maná. De modo que la expresión olor grato a Jehová es la manera humana de decir que Dios se agrada de la ofrenda. ¿Sí? Cuando tú te consagras a Dios, cuando tú te bautizaste, cuando tú viniste al frente y dijiste, yo quiero entregar mi vida a Dios, yo me quiero bautizar para el perdón de mis pecados, yo quiero entregar mi vida a Cristo, prácticamente estabas diciendo, yo quiero entregarme en sacrificio vivo a Dios, quiero entregarme en holocausto. Te vas a ofrecer todo a Dios. Y cuando tú te bautizas por la fe en Cristo Jesús, sube un olor grato a Jehová, y como le dijo el Padre a Jesús, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. ¿Sí? Tal vez el apóstol Pablo aludía al holocausto cuando exhortaba a los creyentes a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, como ya lo mencionamos. Al igual que el holocausto, cuando el creyente se consagra entera y gustosamente al Señor, el fuego divino transforma su ser a fin de que suba al cielo el aroma de su sacrificio. Todo lo que hace es olor grato a Jehová. Cuando vives consagrado a Dios, todo lo que haces, eres como un perfume para Dios. ¿Le ha tocado acercarse a alguien que se echa un perfume y huele bien rico? Pasa y huele bien rico, así como que hasta quieres estar cerca, ¿no? Porque huele rico. Pero también yo creo que de repente, no aquí, yo creo que aquí no, porque ya vivimos una vida ordenada, pero ¿no les ha pasado que se acercan a alguien que huele bien feo? Si aquí alguien huele bien feo, todavía no se ha ordenado, ¿eh? Hay que vivir una vida ordenada. Aunque haga frío, hay que bañarse. Pero, por ejemplo, el año pasado, mi esposa y yo fuimos a un show de Sansón en Branson, y estaba lleno. Y uno tenía que buscar sus asientos, y miré los asientos y estaban bien chiquitos. Y ya estaban todos ocupados que tuvimos que brincarnos los asientos así por arriba. Entonces mi esposa se sienta aquí y yo me siento aquí. Y el que está a un lado olía. Nunca había yo olido a alguien tan feo. Sí, olía esto. Bueno, de los dos. Miren, el show estuvo tan bonito, pero yo el show lo miré así. Así lo miré. Literalmente. No quería yo ser malo ni hacer sentir mal, pero qué feo olía. ¿Sí? Bueno, dice la Escritura, si uno habla del olor, ¿qué dice sobre el olor? Dice que los que no se han entregado a Dios tienen un olor de muerte. Olor de muerte. Pero los que se han entregado a Dios tienen un olor fragante, un olor de vida, dice la Escritura, ¿verdad? Así que miren, todas las mañanas y todas las tardes delante del tabernáculo se ofrecía un cordero en holocausto para que Israel recordara su consagración a Dios.
De la misma manera conviene que nosotros así renovemos todos los días nuestra consagración a Dios. Se permitía que los pobres ofreciesen palomas o tórtolas en lugar de animales de ganado para que todos pudiesen demostrar su consagración. No importa si eres rico o eres pobre, todos pueden agradar a Dios de la misma manera. Era tan grato a Dios el olor que subía del ave ofrecida por el pobre como el del becerro sacrificado por el rico. Es como mencionamos hoy en las ofrendas. ¿Sí? Alguien puede dar $500 de ofrendas. Alguien puede dar $10 de ofrenda. ¿Cuál es la diferencia para Dios? ¿Cómo lo das? ¿Sí, cómo lo das? Ese es el punto, ¿verdad? Jesús se consagró al Padre en el río Jordán y toda su vida terrenal y su muerte en la cruz fueron como el aroma del holocausto subiendo al cielo. Así que hoy tú puedes consagrar tu vida al Padre a través de poner tu fe en el sacrificio de su Hijo Jesús. Hoy tú puedes vivir consagrado a Dios, no por tus esfuerzos, es lo que hablamos en el devocional de esta mañana, no por tus esfuerzos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Sí? Él suple lo que te falta a ti para vivir consagrado a Dios. Así que miramos pues estos 5, miramos nada más el primero, que es el que les dije que les iba a compartir. Así que en conclusión, el sistema de sacrificios no quitaba el pecado realmente, no quitaba el pecado. Dice ahí en Hebreos, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. No lo quitaban. Solamente la sangre del Hijo de Dios nos limpia de todo mal. La sangre de Jesús es la única sangre que Dios acepta en sacrificio por el pecado o por nuestro pecado. Sin embargo, los sacrificios de ahí de Levítico tenían valor porque eran como una promesa escrita de que Dios mismo proveería el medio que iba realmente a quitar el pecado. Por ello, tenían un valor simbólico hasta que Jesús ofreciera el verdadero sacrificio. Una vez que Jesús se ofrece en sacrificio, ya no más sacrificio de animales. Ahora, lo único que tenían que hacer de ahí en adelante es poner su fe en el sacrificio de Jesús. Así que ya no era necesario llevar corderitos. Ahora lo que era necesario es poner su fe en el sacrificio de Jesús. Lo mismo que nosotros hacemos hasta el día de hoy. En el Nuevo Testamento, cuando una persona pone su fe en Dios y en su provisión, es decir, el Cordero, simbolizada por los sacrificios, el creyente era considerado justo o justificado por la fe. El sistema de sacrificios preparó, por otro lado, la mente de los hebreos para entender las ideas de expiación y de redención que Dios iba a efectuar en su plan eterno. Dijo un comentarista llamado Henry Halley de manera muy acertada lo siguiente: los sacrificios incesantes de animales y el fuego incesante en el altar fueron sin duda propuestos por Dios para dos cosas. Número 1, grabar en la conciencia de los hombres la convicción de su propia pecaminosidad. Y número 2, para hacer un cuadro perdurable del sacrificio venidero de Cristo hacia quien señalaban y en quien fueron cumplidos. ¿Sí? Entonces, todo el Antiguo Testamento apuntaba al sacrificio de Cristo, a la cruz, y todo el Nuevo Testamento apunta hacia la cruz, el sacrificio. Toda la Biblia, el centro de toda la Biblia es el sacrificio del Cordero, rescatando lo que se había perdido, restaurando lo que se había perdido en el Edén. Sí, así que con esto terminamos. ¿Preguntas o comentarios?